Dímelo. Oh, oh. Bienvenidos, bienvenidos todos. Bienvenido. Vamos arriba. ¡Vamos! ¿Qué es lo que dice mi gente? ¿Qué es lo que dice mi gente? Qué lindo saludarlos. Déjame bajar un poquito la música. ¿Cómo están? Hermosa noche a todos. Bienvenidos a un domingo increíble, carajo. Vamos todavía. Saludcita mi gente. Bienvenidos a uno de nuestros hermosos live de todos los domingos. Si es primera vez que estás viniendo un live, bienvenido, porque todos los domingos se prende. Aquí no hay domingos aburridos en Netflix, aquí hay domingos de escabia en Netflix. Bienvenido mi gente, saludcita. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Por si por casualidad no viste cualquiera de los anuncios o no estás en mi base de datos de correo o no me sigues en Instagram, que no creo, hoy te voy a enseñar a hacer licor de café casero. Sí, licor de café casero, pero no quiero que te me estreses, no quiero que te preocupes, no quiero que pienses que van a haber fórmulas complicadas. Te voy a enseñar a hacer licor de café sencillo, lo más humilde posible, lo más tranqui posible. No quiero realmente complicarlo, ¿sí? Sí va a haber una parte técnica de la explicación, porque obviamente quiero que tengan un poquito de estructura a la hora de armar el licor de café, pero quiero que sepas que si viniste aquí porque realmente estabas buscando cómo hacer licores, después de esta clase te vas a llevar una noción general de cómo hacer licores caseros de manera sencilla, pero que al mismo tiempo tengan calidad y estén ricos. Así que sean todos bienvenidos a cómo hacer licores de café casero. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Let's go! Me encanta hacer eso, gente, sí. Aquí no hay edición, así que después del let's go tengo que empezar. Muy bien, mi gente. Bueno, antes de comenzar rapidito, gracias a todos los que están acá. Gracias a todos los que están aquí todos los domingos conmigo, están acá en el corazón. Gracias por hacerse un cachito de tiempo para aprender, pero pasándola bien. Bueno, mi gente, arrancamos la clase de hoy. Primero que nada, quiero contarles que obviamente para hacer licor de café casero, hay dos métodos, ¿sí? Hay dos métodos. Existen dos métodos clave. Bueno, bienvenidos Marcelo, Giovanni, Anita, toda mi gente, Juaco, toda mi gente fija de todos los domingos. Bienvenidos, los quiero mucho, ¿sí? Bienvenidos Joaquín, bienvenidos, los quiero mucho. Bien. Hay dos formas de hacer, dos métodos, ¿sí? Vamos a la técnica, porque yo sé que quieren ya práctica. Hoy tengo que mostrarles muchas cosas, así que voy a meterle pata. Primero que nada, hay dos técnicas para hacer licor de café. Primero tenemos la técnica macerado. Grábense ahí, quiero que mis moderadores lo vayan dejando ahí en comentarios. Hay dos técnicas, técnica macerada y técnica express. Así voy a traerlo. Técnica macerada, que es la idónea, la ideal, donde vamos a extraer todo realmente del café. Y la técnica express. La técnica express la hacemos muchos bartenders, porque lo mismo pasa con el almíbar. Tenemos un almíbar, que es el almíbar madre, que es el almíbar profesional, que lo tenemos que hacer con tiempo, mínimo una semana de tiempo. Y luego tenemos el almíbar express, que la mayoría de los bartenders, gracias Giovanni, gracias a mis moderadores que están ahí, los quiero mucho. Tenemos la técnica express, que es hacerlo al momento, ¿no? Entonces, hoy te voy a enseñar las dos maneras para que si tienes tiempo de hacer un licor de café o el licor que tú quieras, porque hoy te vas a llevar de acá el conocimiento para hacer el licor que tú quieras. ¿Qué hace un licor de café? Con tiempo, bien hecho, que tenga buena densidad, que esté rico, lo vas a hacer. Ahora, ¿quieres hacer un licor de café? ¡Pam! Al momento, bien, vas a poder. Bienvenido, Ramito. Bienvenidos todos, mi gente. Estamos activos. Muy bien, bien. Tengo sed un domingo. Vamos a lo que sería la receta. Anoten ahí, por favor, anoten ahí. Gracias a mis moderadores. La receta. Te voy a decir la receta para 1 litro. Que sé que me han estado pidiendo cócteles de 1 litro, ya se vienen. Esperen, porque, bueno, gente, soy uno solo. Y ustedes son un montón, así que ayúdenme. La receta de 1 litro. ¿Cómo hacer un licor de café de 1 litro? Aquí va la receta.
Por cada litro de alcohol, ojo, escucha esto, por cada litro de alcohol, 150 gramos de café y 500 gramos de azúcar. Anoten ahí. Por cada litro de alcohol, 150 gramos de café, 500 gramos de azúcar. ¿Estamos activos? Perfecto. Bien. Esto sería la receta base de un licor de café. Ahora, tú le puedes añadir a esto, si tú quieres ponerlo más, digamos, más complejo, añadir frescura, tú le puedes añadir cosas adicionales al licor de café casero, que son famosas en todo el mundo. Ustedes, de hecho, colocan en YouTube ahora y se van a dar cuenta que estas recetas existen. Le puedes colocar canela, le puedes colocar vainilla y le puedes colocar naranja. Piel de naranja específicamente, piel de naranja. Estos tres ingredientes son opcionales. Cacao también queda muy bien. Estos tres ingredientes son opcionales, ¿sí? Ojo, no es la receta original. La receta original es por cada litro de alcohol, 150 gramos de café, 500 gramos de azúcar, ¿sí? Perfecto. Te voy a dar una segunda receta, que es la receta que yo utilizo, que sería, y además es una receta para hacer un frasquito chiquitito, ¿sí? Como este que ya les voy a mostrar todo, ¿eh? Ya les voy a mostrar todo. Para hacer una prueba, porque, o sea, no quiero que gasten de más y tal, quiero que lo disfruten. Para hacer una prueba chiquitita, esta es la receta mía, esta es la receta de Mentor Hoagland. Mira, por cada 50 gramos de café, 250 ml de ron por 100 gramos de azúcar y 100 mililitros de agua. O 200 mililitros de almíbar. ¿Ok? Mis moderadores les pido que vayan dejando en los comentarios ahí. Entonces, 50 gramos de café más 250 mililitros de café. Perdón, 50 gramos de café más 250 mililitros de ron más 100 mililitros de azúcar más 100 mililitros de agua o 200 mililitros de almíbar. ¿Está claro? Ojo con esto. Vieron que estoy diciendo quizás por un lado vodka, por otro ron. Tú vas a elegir, y esto es lo más lindo de hacer licor de café casero, tú vas a elegir qué base alcohólica le vas a agregar. ¿Estamos de acuerdo? Tú vas a elegir qué base alcohólica le vas a agregar. Quiero que por favor me digas ahora, explótame en los comentarios, explótame, no importa si estás viendo este video en vivo, gracias a las 30 y pico personas que están acá, no importa si lo estás viendo después, quiero que me dejes en los comentarios, ya mismo, con qué base alcohólica vas a hacer tu licor de café. Los leo, carajo, los leo y les respondo. Tú puedes elegir la que tú quieras, puedes elegir vodka, puedes elegir orujo, puedes elegir ron, puedes elegir pisco, puedes elegir lo que a ti se te recontra mega mil cante. Roncito, vamos, roncito, vodka, perfecto, bien. Lo estoy leyendo ahí, ajá, vodka, ron, pan, Alexis dice ron, dímelo papi, perfecto. Gabriel Cáceres dice ron, bueno, me encanta la gente que le gusta el ron como a mí, pam, genial. Whisky, me encantaría un licor de... No sé si... creo que existe en el mercado. Las petaquitas de whisky al ron, o algo así, o coñac al ron también, o sea, son famosas. Estamos activos, vamos a esos comentarios, vamos. Me pongo manija. Bueno, vamos entonces. Ahora, vamos ya a la práctica, ya vamos a la práctica. Pero antes quiero anotarte los pasos. 3 pasos rápidos y ya te voy a mostrar la práctica. 3 pasos rápidos de cómo proceder a armarlo. Ya tienes la receta, ya tienes los ingredientes, ya tienes los métodos. Ahora, 3 pasos. Paso número 1. Extraer el café en alcohol. Obviamente no será burda de código, ya lo sé. Pero básicamente es macerar el café en alcohol. Dejar el café en alcohol. Paso número 1. Extraer el café en alcohol. Paso número 2, filtrar. Tienes que filtrar los sólidos, es decir, vas a extraer la ceniza, ¿sí? Ese café o los ingredientes que ya extrajiste. Filtrar, para quedarte solo con el líquido ya saborizado. Paso número 3, endulzarlo. El tercer paso es endulzar. ¿Estamos activos? Endulzar a la cantidad que tú quieras y con el endulzador que tú quieras, que por supuesto yo te recomiendo que sea el mío. ¿Estamos activos? Mis moderadores, dejen en los comentarios que ustedes saben que me ayuda muchísimo. Bueno, vamos a la práctica. Ya les dije, ya estamos activos. Vamos a la práctica directamente, ¿sí? Pero antes de ir a la práctica, no me gusta la electrónica, carajo. ¿Saben por qué estoy así eléctrico y feliz? Porque estoy aquí compartiendo con ustedes. Ya está. Mucha gente no tiene los aprendices, no tiene 30 y pico aprendices que ir aprendiendo. Bueno, estamos activos.
¿Están listos para la práctica? ¿Están listos? ¿Están listos no? ¿Es que bueno, ¿están listos? ¿Es que le voy a bajar un poquito porque les quiero mostrar. ¡Pau! Miren qué profesional estoy ahora con el trípode, carajo. Miren, vamos a mostrarle. Voy a hacer 3 cosas que les voy a mostrar. La primera que voy a hacer, la primerita que voy a hacer es la siguiente. Voy a armar con ustedes acá, lo voy a dejar un poquito más, no me van a ver casi la cara, pero quiero que vean bien lo que voy a hacer. Lo primero que voy a hacer, mi gente, es mostrarle, porque ya les di la teoría, ahora vamos a la práctica. Les voy a mostrar cómo se hace. Vas a necesitar un frasquito de mermelada, no sé si tienen alguno, vamos a necesitar un frasquito de mermelada. Con tapa, de vidrio, plástico no, vidrio. ¡Pau! Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadir la cantidad de café que ya la dije, ¿sí? Si tienes los granos de café vas a necesitar dejarlo más de una semana. Si no, si tienes el café así, ya molido, un día, 48 horas es suficiente. Entre 24 y 48 horas. Le vas a añadir el café. Pau. Pau. ¿Sí? Después que le añadas el café, entonces tú le vas a añadir básicamente lo que tú decidas. Fíjense que yo por acá tengo la cadena de yo tengo por acá vodka y ron, ¿sí? Para el pasado, que ya te voy a mostrar, utilicé vodka, pero acá voy a utilizar ron. ¿Cuánto le vas a añadir? Ya dije la medida. Si no, ve al principio del video para que veas la medida. Le añades el roncito. Aquí claramente, mi gente linda, como ustedes pueden ver, está justo la medida. Como ustedes pueden ver, mi gente, yo estoy utilizando un Capitán Morgan. Ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, un ron blanco, ya eso les dije. Fíjense. Yo tengo ahí, miren, perfecto. Y aquí en este punto ya les dije, ustedes pueden elegir lo que ustedes quieren agregar. Pueden agregar si quieren, pueden agregar canela, cacao, yo le voy a poner un poquitito nada más. Esto es una prueba que estoy haciendo con ustedes en vivo, ojo, esto es una prueba en vivo. Un poquitito, así, no más de ahí, como, no sé, saben, como 10 gramos, 15 gramos, un poquitito, lo quiero poner nada más, a ver si le porta algo. Y le estoy añadiendo acá unas pielcitas, ¿sí? Unas pielcitas de naranja, ¿ok? Esas pielcitas de naranja las voy a apretar un poquito. Una pielcita de naranja, dolce, pielcita de naranja, treche. Perfecto. Miren cómo queda. Eso lo voy a tapar y lo voy a dejar ahí. Fíjense, ¿sí? Eso lo voy a tapar, lo voy a remover un poco y lo voy a dejar ahí 24 horas. Si tuviese los granos, necesitaría dejarlo, ya lo dije, ¿sí? Ok. Perfecto. Eso lo vas a dejar ahí y luego el resultado que vas a tener es algo así, ¿no? Antes, después. Ya esto yo lo dejé ahí por 24 horas, entonces vas a tener un resultado así. Ya te dije, si tienes granos de café vas a tener que dejarlo más tiempo, o sea, una semana más o menos hasta que logre penetrar el alcohol y arrastrarse del café. Bien, luego esto sí, a ver, si tú ves, te vas a dar cuenta que tiene está como grumitos, ¿no? Se quedan sedimentados abajo. Esto lo vas a necesitar filtrar, que sería el paso 2. Acá ya tengo el café con vodka, y canela en polvo. Tengo acá. Café, vodka, canela en polvo, exactamente. Luego vas a necesitar... Ya, perdón que me ría si no lo comí, pero... Ahora, paso número 2 es filtrarlo. Sí, acá ya lo dejé ahí extrayéndose, macerándose, infusionándose. Y les quiero mostrar esto. Les quiero mostrar esto. Yo sé que se ve cochino, que se ve... Tú sabes, pero díganme ustedes, quiero que me dejen en los comentarios, si estás viendo este video después te vas a perder este momento, déjenme en los comentarios si ustedes no tienen una telita de esta para hacer el café filtrado en sus casas. Déjenme en los comentarios, los quiero leer, mi gente, compartan conmigo, estoy abriéndome con ustedes, así que ábranse conmigo, a ver, los quiero leer. ¿Tienen o no tienen una telita de esta para filtrar el café en sus casas? O en la casa de su abuela, o en la casa de su mamá, díganme si tienen una telita de esa, a ver, los quiero leer. Esta telita es para filtrar los residuos que dejamos aquí macerando. Mientras que van escribiendo, los voy clave el colador. Los amo, mi gente. Gracias. Los estoy leyendo. Me encanta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, obviamente, mi gente, que si tú lo quieres hacer súper profesional para el cliente,
O sea, si tú estás trabajando en un bar, no lo vas a hacer con esta telita. Obvio, no, este es para ti, para tu casa, así, con ese saborcito casero tuyo, de tu casa, de tu abuela, tuyo. Obviamente si tú estás trabajando en un bar, lo haces con una Chemex, lo haces con tela, perdón, con tela no, con papel, que filtra mucho mejor, papel nuevo, más profesional. Pero en tu casa, brody, mi gente, esto yo le dije que era para no complicarlo. Bueno, acá esto lo vamos a colar porque necesitamos que caiga la borra del café. Bueno, fíjense que de hecho la borra quedó acá, no sé si la ven. Fíjense, mucho de la borra quedó ahí sedimentada abajo. ¿Sí? Y de la canela, ¿ok? ¡Pam! Y esto después que ya lo hayan colado, ¿ok? Después que lo hayan colado así, perfecto. Después que lo hayan colado, ¡pam, pam, 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 pam! Esto lo estoy haciendo más rápido para adelantar. Lo que van a hacer es endulzarlo, entonces. Yo lo que tengo acá preparado, mi gente, esto es almíbar, no se dejen llevar por la etiqueta, es almíbar común, que es almíbar 2 de azúcar por 1 de agua. 2 de azúcar por 1 de agua, es decir, de la cantidad de agua le agregué el doble de azúcar, de la que ustedes elijan. Si es 1 litro de agua, son 2 kilos de azúcar. O sea, un almíbar 2 por 1. Y lo voy a endulzar en las proporciones que ya les dije. Básicamente lo que voy a tratar de añadir es un 40% de la mezcla, ¿ok? Esto lo hago al pulso porque, bueno, ya somos bartender, dímelo, papi. Listo. ¡Pam! Yo creo que ahí está. Por ahí puede ser que le falte un poquitito. ¡Pam! Y esto, voy a echar para atrás porque esto va a ser complicado hacerlo acá. Y esto, vamos a ver cómo está el pulso bartender. ¡Dímelo! Terminamos, mi gente, terminamos el primero. Entonces, fíjense acá ya lo tenemos listo, ya lo filtramos, ya lo endulzamos. Esto está listo para qué. Fíjense la densidad que tiene. Esto está listo para qué, mi gente. ¿Para qué está listo? ¿Para qué está listo esto? Lo ponemos a enfriar y después de las comidas, pam, 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 para ir bajando, mi gente, para ir bajando las comidas, para ir bajando un momento malo, no sé qué. Siempre traten de tener botellas de vino blanco rosado en sus casas porque son súper útiles. Tomen un montón de vino, que es rico, es económico, va a depender del país donde estén. Y después ustedes, estas botellitas les sirven para hacer sus licores. Bueno, hoy es licor de café, pues pueden hacer ustedes el que quieran. Bueno, este está listo, lo voy a poner por acá, que está este otro listo. Este obviamente lo voy a dejar para que se vaya macerando y este ya está listo. ¡Estamos activos, mi gente! Los quiero leer, ¿estamos activos? ¿Sí o no? Bueno, viene la parte más importante. Ahora ya te expliqué o ya te enseñé, ¿sí? Ya te enseñé en vivo y directo, te lo acabo de enseñar ahora mismo, cómo hacer un licor de café en paso, ¿sí? Macerado. Ahora te voy a enseñar a hacer un licor de café express. ¿Quieren aprender? ¿Quieren aprender a hacer un licor de café express? Dígame, sí o qué. Ya te voy a pedir, por favor, que me regales un like. Con ese like te hago el licor de café express ya mismo. Los que están en vivo, a ver, quiero ver esos likes, quiero ver esos likes subiendo. Y con esos likes subiendo, mi gente, bueno, te hago. ¿Quieres que te haga? A ver, quiero ver esos likes subiendo, quiero ver esos likes explotando. Y con esos likes te hago el express, ahí vamos. Te voy a hacer ahora el express. A ver, van subiendo, no me dejes con intriga, perdón, ya les voy a responder sus dudas, ya les voy a responder todas las dudas, pero quiero mostrarles el express. A ver, van subiendo esos likes, no veo, no están explotando, yo quiero ver que exploten los likes, ¿Qué pasa con la gente aquí? Que es un botoncito que tienen que darle. Bueno, fíjense, vamos a hacer ahora uno express, ¿ok? Para hacer el express, lo que vamos a hacer es lo siguiente, bánquenme un segundito, ¿ok? Tuki. Para hacer el express lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar un vaso de acero inoxidable, una tapa de Boston, ¿ok? Y lo que vamos a hacer, bueno, no, vamos a hacerlo acá mejor. Vamos a hacerlo, fíjense este tarrito que tengo acá, ya les voy a mostrar. Gracias a todos los que están dejando like, mi gente, hay un botoncito que ustedes le dan like ahí y listo. Miren, ahí va.
Gracias a toda mi gente fiel, mi gente. Los que no han dado like es porque son nuevos y no me conocen todavía y están como, no sé si te voy a dar like o no. Bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo en vivo y directo ahora mismo. Fíjate. Para hacer el express, si por alguna razón no llegaste con el tiempo, lo que vas a necesitar es lo siguiente. A ver si se alcanza a ver, si se ve bien ahí, perfecto. Vas a necesitar 3 ingredientes. 3 ingredientes vas a necesitar. Vas a necesitar vodka, vas a necesitar café o filtrado o expreso. Yo te recomiendo filtrado. El expreso tiene más aceites y por ahí te colabora en la densidad, pero el filtrado retiene más alcohol, retiene más agua y retiene más alcohol, así que yo te recomiendo filtrado. Y además estás en tu casa, difícilmente tengas para hacer un expreso. Y vas a necesitar almíbar. Esta botella que está acá es almíbar simple, ¿eh? O no se confundan. Yo lo tengo así en una botella de ex licor de coco, pero es almíbar. Entonces, para hacer un express lo que necesitas es el café filtrado, necesitas el almíbar ya listo y necesitas el vodka. La mejor manera de hacerlo es la siguiente. Vas a primero colocar... No, al revés. Vas a primero colocar el café, la cantidad que tú vayas a hacer. Aquí tengo más o menos casi un vaso old fashion. Un 70% vaso old fashion. De esa cantidad que tú veas ahí que agregaste de café, tú vas a igualarla de vodka. Esto es express, y lo estás haciendo express. Tú la vas a igualar de vodka, ¿ok? De esa misma cantidad. Yo lo estoy haciendo aquí al ojo por ciento, en vivo y directo para ustedes. Lo vas a igualar de vodka. Y después lo que vas a hacer es, lo vas a endulzar en un 40% y lo vas a probar. Porque dependiendo de cuánto hayas extraído del sabor, obviamente se puede endulzar, se puede pasar de dulzor o no. ¿Ok? Lo vas a extraer del sabor. Bueno, endulzamos el almíbar un 40%. Creo que aquí me quedé cortina, mi gente. Me parece que me quedé cortina. Lo más seguro me quedé cortina. Cortinelli López. Pero lo voy a probar ahora mismo. Acuérdense que esto es un licor de café resolviendo, ¿no? Ahí va. Mezclamos. No está mal, pero según yo, no está mal, pero según yo, creo que le falta más fuerza alcohólica. Lo siento, quizás que el café debía haber estado más concentrado. Y le hace falta más azúcar. Fíjense lo honesto que soy con ustedes. Soy súper honesto con mi gente. Nunca mentira. Aprovechando de eso, mi gente. Bueno, así se hace ya, les voy a echar un cuento muy divertido. Así se hace un licor de café expreso. ¿Sí? Algo que tú quieras hacer rapidísimo. Lo ponemos por acá. ¿Les gustó, mi gente? Les voy a echar una anécdota buenísima. Bueno, vayan activos, vayan pendientes porque les voy a dar, cuando yo les diga now, ustedes me dejan todas sus dudas. Cuando yo les diga now, ustedes me dejan todas sus dudas. Ahora, ustedes me dejan todas las dudas. Pero primero, mi gente, primero les quiero contar esta anécdota. A mí me pasó, ¿no? Para una degustación, ¿no? Estaba con unos amigos, me junté con unos amigos. Y yo sabía que venía alguien que era muy pretencioso, muy petulante. De esa gente que necesita onda Kiko. O sea, ya vieron el chavo, ¿no? Esa gente que necesita constantemente estar demostrando que tiene, si viajó, si no viajó. Esa gente, ustedes saben, ¿no? Dejen en los comentarios cómo se dice en su país, ¿no? Cómo sería la manera coloquial, la manera local que se le dice a la gente así, pretenciosa, petulante, Kiko, ¿no? Que necesita estar demostrando. Bueno, yo me junto con estos amigos previos, estamos armando la cata y yo sabía que venía esta persona. Yo he malvado, yo hago mi licor de café porque íbamos a hacer una degustación que uno de los ingredientes pedante. Vayan dejando en los comentarios cómo lo conocen en su país. Bueno, yo sabía que esta persona iba y obviamente que yo dije, bueno, porque yo soy así, mi gente, si yo me conocen, yo como cuando conozco a la gente sé por dónde agarrar la vuelta y el bartender es así, el bartender es achispado, es avivado, es pícaro, el bartender es pícaro. Yo hago mi licor de café, pero el licor de café lo hago express, es decir, no es ni siquiera que, o sea, literal, ya les mostré cómo se hace un licor de café,
macerado, infusionado, con tiempo, no así tipo resolver. Yo lo hago express. Pero inteligentemente, en vez de agregar almíbar, lo que hice fue agregarle el azúcar con el café caliente. O sea, hice un café caliente súper dulce, para que me entiendan. Entonces tenía una buena densidad porque logré hacer como un almíbar y un café al mismo tiempo. Y llega la persona, estamos varios amigos reunidos, y le voy a probar, ¿no? Le voy a probar a todos. Lo prueban y está así como con la ceja derecha así, alzada así. No, así como, bueno, sí, lo estoy degustando y tal. Bueno. Y yo obviamente cuando soy un buen vendedor, agarro y le empiezo a vender, ¿no? Entonces escuchen que esto, no recomiendo que hagan esto, esto es una maldad personal que quiero compartir con ustedes. Yo le digo, sí, mira, este es un licor de café que yo hice, un licor de café que tiene un proceso de filtrado y un proceso de extraído con diferentes cambios térmicos. Es un licor de café que pasó noches de día y al sol, y tuvo noches frías en la luna, al calor de al frío de la luna. Y entonces es un licor de café bastante completo, bastante complejo. Estaba vendiendo, ¿no? La persona, como yo sabía, la persona lo prueba. Lo vuelve a probar. O sea, primero tenía la cara arrugada, ¿no? Lo vuelve a probar. Sí, o sea, sí, le siento ese, sí. Puede ser, ¿de qué sería el cambio térmico? Yo digo, sí, no, el cambio térmico del sol y la luna. Me divertí mucho con esa persona y... Nada, mi gente, lo que les quiero decir es que hay que divertirse. Me divertí mucho con esta persona petulante porque realmente era un almíbar que había hecho express y bueno, le estaba mandando fruta de que el sol y la luna y la persona se la creyó y estaba ahí, oh. Así hay mucha gente en este gremio, mi gente, así que... así que nada, mi gente, espero que hayan disfrutado la clase de hoy, espero haberles dejado una linda reflexión, espero que hayan aprendido a hacer licor de café. Quiero leer sus dudas, por favor, díganme ahora. díganme ahora. Quiero leer sus dudas, qué dudas tienen, a ver, los leo. Sí, ¿quién metió más? Ni idea, ¿no? O sea, estamos todos tipo... pero me divertí mucho. En conclusión, el chamullo lo puede todo. Sí, lo puede, pero realmente lo hice más por divertirme con esa persona porque yo sabía que si le decía al calor del sol, a la temperatura de la luna, la persona iba, sí, no sé qué. Nada, un cuento muy divertido y la persona después estaba y conversaba y probaba y decía, wow, sí, le siento esto, no, una cosa súper divertida. Bueno, mi gente, ¿alguna duda con el café? A ver, ¿cuánto tiempo dura un licor casero? Mira, si es así como este, que es una infusión, que tiene azúcares, que tiene alcohol, te puede durar fácilmente, sin dañarse, mes y medio, 2 meses. Yo te diría un mes. Yo te diría que el mes ya consúmelo porque ya estamos. ¿Alguna otra duda? Los leo. Los leo, mi gente. ¿Alguna otra duda? A ver, ¿qué dudas tienen? ¿De un día para el otro queda bien o hay que dejarlo varios días? Mira, si lo estás haciendo con café ya molido, de un día para otro está perfecto porque te logra infusionar y extraer todos los sabores. Si no, si es café el grano, sí una semana. Sí una semana porque no logra extraerse si es más tiempo. Si es menos tiempo y son granos de café. Bánquenme que abro mi conversación para poder leerlos porque en el teléfono no alcanzo a leerlos. Denme un segundito. Denme un segundisqui. Y ahí los leo. Denme un segundo. Ajá, los leo. Voto por todos los likes de anécdotas. Dale, mi gente, dale. Les voy a dejar más anécdotas. Les voy a dejar más. ¿Qué cantidad para una botella? Edgar, lo dije, vas a tener que, cuando dejes grabado este video, volver a entrar. Perdón, no es que no te quiero responder, sino que ya lo dije. Café instantáneo molido, café instantáneo no, solo molido. Molido, el grano o molido, ¿ok? No te sigo hace mucho y estoy haciendo tu curso. Gracias, brother, no es una pregunta, pero gracias. Yo hice uno de naranja y quedó rico. Muy bueno, pero un licor de naranja. Lo maceraste, me imagino. Perfecto. ¿Alguna otra duda, mi gente? ¿Alguna otra dudita? Tiki.
Me quedo para un par de dudas más y me voy, mi gente. Bueno, me alegra mucho que les haya gustado la anécdota. El café pues... El café, dice Alison Botana, el café puede ser de día. Claro, sí, por supuesto que sí. Día, Carrefour, el mercado más cercano que tengan. Dímelo, Jonathan, te leo, lo leo. Gracias, brother, gracias. El mejor curso avanzado de Argentina, gracias, Armando. Bueno, mi gente, si no quedan más dudas, yo me voy despidiendo. Los quiero mucho, mi gente, gracias por el tiempo. Seguramente la semana que viene les enseñe a hacer dulce amargo, no entiendo la pregunta. Seguramente la semana que viene les enseñé a hacer otro licor. Les copa, déjenme en los comentarios si estuviste aquí. Me encantó el tema de los licores al momento. Seguramente les enseñé a hacer otro licor. ¿Les copa? ¿Les va? Y les traigo otra anécdota. A ver, próximo limonchelo. Limonchelo queda bueno, tengo un amigo que lo hace bien, así que le puedo robar la técnica. ¿Se puede hacer con alcohol etílico para comida? Sí, yo te recomiendo igual un vodka económico, un aguardiente económico, que tú sepas que es de buena procedencia. Me encantó el tema, gracias Chuits. Alexis, ¿el café normal sirve? Sí, café convencional de la casa. Esto que está acá es el café morenita, café la morenita. Sí, cualquiera sirve. Buenísima la clase. No, gracias a usted. Licor de María, por supuesto que se fue. Obvio. Bueno, mi gente, los quiero mucho. Chao, me voy yendo. Gracias por su tiempo. La semana que viene seguramente traemos otro licor. Los quiero mucho. Abajo les voy a dejar la serie de shots, les voy a dejar la serie de vodkas, les voy a dejar todas las series en la descripción de este video para que se prendan y no se pierdan ninguna, ¿sí? Gracias por el cariño. Me tengo que ir, mi gente. Me dejan comentarios y me quiero quedar aquí toda la noche. Yo también los quiero. Gracias. Chao.